De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión, ha sido citado para las 10:30 don Daniel Manzano Carneiro. Llámese al compareciente, por favor. Creo que su nombre correcto es Damián Manzano. Hay un error en la, creo que en la citación, a la hora de establecer su nombre hemos confundido Daniel por Damián. Le pido disculpas. También le pido disculpas por el retraso en la comparecencia, por, digamos, en fin, el trabajo del Parlamento. En todo caso, yo le pido disculpas porque le hemos tenido esperando y no es responsabilidad suya, sino de esta comisión. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del Presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencia ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición por si desea consultarlos en el escaño. No obstante, si desea, esta Presidencia se los recuerda o se da por instruido de ellos. Se da por instruido. Muy bien. Tal y como se le comunicó, su comparecencia ha sido requerida para que, dada su calidad de Secretario General de Industria de Comisiones Obreras, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y, sobre todo, lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva de los cargos que ha ocupado o desempeñado en el citado sindicato y, en especial, en relación con la gestión del Montepío, de la minería y con la participación en la gestión de fondos mineros en Asturias. Como también se le comunicó en tiempo y forma, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios, por un tiempo aproximado también de 30 minutos, podrán formularle preguntas con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el Diario de Sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual se puede seguir también esta sesión. ¿Desea el señor Manzano hacer una exposición previa? Sí, quisiera hacer una breve. Bien, dispone usted de un máximo de 30 minutos. Bueno, pues quisiera, en mi calidad de Secretario General de Comisiones Obreras de Industria de Asturias, y en virtud de mi comparecencia ante esta comisión, y con el objeto de facilitar y colaborar con las funciones encomendadas a la misma, poner en conocimiento algunas consideraciones. Que ejerzo mi cargo como Secretario General de Comisiones Obreras de Industria de Asturias desde el Congreso del pasado 29 de noviembre del año 2012, que en el ejercicio de mi cargo no he participado en la firma o comisión de seguimiento de ninguno de los planes de la minería, ni pasados ni presentes, que no he participado, por tanto, en la gestión en Asturias de los fondos para infraestructuras, para formación y becas, proyectos empresariales y ayudas a la producción, englobados bajo la denominación fondos mineros en los sucesivos planes de la minería, ni el pasado ni el presente, y hago estas consideraciones en virtud de la documentación que de cara a mi comparecencia se me facilita y en la que se me asigna alguna de estas funciones, ¿no? Y que además quisiera poner en conocimiento de los miembros de esta comisión la voluntad por parte de la organización a la que represento mi calidad de Secretario General, la total disposición para contribuir en aclarar cualquier tipo de cuestión que pueda esclarecer los hechos objeto de la investigación, y que agradezco a los señores miembros de la comisión la oportunidad de poder hacerlo yo mismo en persona. Quedo, por tanto, a su disposición, pues para las cuestiones que me quieran plantear en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Como le decía al principio, damos ahora inicio al turno de preguntas por parte de los grupos parlamentarios, empezando en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy portavoz. Le formularé unas preguntas. Durante este tiempo ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta doña Esther Landa. Bien, señor Manzano, usted ha dicho que es secretario de Industria de Comisiones Obreras de Asturias. Sí, sí. Entiendo que bajo su responsabilidad está, digamos, el sector de la minería de Asturias. Sí. ¿Desde qué fecha? Concretamente desde el 29 de noviembre del año 2012. ¿2000?
2012, como he dicho en mi exposición previa. Bien. Bien, por lo tanto, en fin, queda fuera de su gestión, digamos, lo que fue la negociación de los dos planes anteriores de la minería y la gestión de los fondos mineros, pero me imagino que usted, en fin, por sus responsabilidades en el sindicato, conocerá la participación, digamos, el papel que ha tenido el sindicato en la gestión de esos fondos mineros en Asturias, ¿no? Lo conozco porque es un papel público, es un papel contrastado y nuestras opiniones y el papel que hemos jugado, pues evidentemente está ahí. Bien, en las comisiones obreras participaba en las mesas regionales de la minería. ¿No participaba en las mesas regionales? No he participado, como he dicho en mi exposición previa, yo en las... No, pero digo, comisiones obreras, sí, comisiones obreras como organización, digamos, sectorial de la minería, participaban en las mesas regionales. Así es. En esas mesas regionales era donde se decidían las infraestructuras, digamos, los proyectos para infraestructuras a los que se destinaban los fondos mineros recogidos en los planes, ¿no? En esas mesas regionales el papel de comisiones obreras, también público a lo largo del tiempo, bueno, pues era discutir, bueno, pues desde nuestra visión sindical, en este caso, bueno, sobre los diferentes proyectos que se aportaban, en este caso, a la Administración del Principado de Asturias para su posible, bueno, pues asignación con fondos mineros. Bien, pero quiero decir que el que tuviesen la aprobación de esas mesas regionales de la minería era imprescindible, digamos, para que luego se desarrollase o se acometiese determinado proyecto de infraestructuras, ¿no? Era un elemento previo en el cual se discutían los planes o los proyectos que se iban a presentar. En muchas ocasiones, además, mi organización y la hemeroteca lo puede contrastar. Repito que nosotros, bueno, pues siempre lo hemos hecho de una manera pública en la discusión y en el debate que se suscitaba en torno a la idoneidad o no de determinados proyectos, y nuestro papel como organización sindical era participar en esa discusión, en unas ocasiones evidentemente con acuerdo y en otras muchas, como también la hemeroteca lo puede contrastar, pues en otras no, pues porque nuestra postura sindical era diferente. Ese era nuestro papel y nuestra interlocución, en este caso como organización sindical. ¿Se acometió alguna infraestructura en Asturias durante ese periodo que no contase en la mesa regional de la minería con la aprobación de los dos sindicatos, tanto el suyo como el SOMA-FITAJ-UGT? Bueno, nosotros en el año 2010, como organización, hicimos público un informe en el cual dábamos nuestra visión sindical acerca de la gestión o de la visión política por nuestra parte del uso de los fondos mineros, y repito que los acuerdos en unas ocasiones se producían y en otras no, y en algunos casos eso llevó a que la organización en la que ahora ostento la secretaria general no suscribiera incluso los acuerdos. Bueno, pues yo creo que el ámbito de la discusión en esa mesa era lícito y para eso estábamos nosotros participando en esa mesa. Por tanto, en unas ocasiones había acuerdos, en otras no los había, y desde luego nosotros, cuando no los había y cuando los había, eran públicos y son contrastados y se pueden contrastar, ¿no? Y dice que en el 2010 hicieron ustedes una especie de valoración, un documento de valoración de los fondos. Una especie no, hicimos un informe que hicimos público a través de rueda de prensa, que es conocido, que yo creo que los asturianos conocen, o al menos los asturianos que en aquel momento se interesaran por esta cuestión. Era nuestra visión sindical acerca de lo que tenía que ser una herramienta como los fondos mineros, que desde mi organización o la organización en la que ostento, la Secretaría General, defendimos como válida para lo que podía ser la reconversión del sector de la minería del carbón, y por tanto es un informe público que con una visión desde luego sindical de lo que es la gestión de los fondos que trasladamos al conjunto de la sociedad. ¿Y podría decirnos a qué conclusiones llegaron en esa valoración? Hombre, yo no tengo ningún problema en remitirle a usted el informe que Comisiones Obreras hizo público. Voy a contestar por cortesía y por educación a la pregunta, aunque creo que la misma se aleja de las funciones de esta comisión. Nosotros analizamos que los fondos mineros en su momento adolecieron de una falta de planificación en su utilización por parte de los sucesivos gobiernos, tanto regionales como estatales,
que lo alejaban en algunas ocasiones de lo que podía ser su origen o su objetivo inicial, y eso era básicamente lo que trasladábamos a través de aquel informe, que repito, no tengo ningún problema. Es un documento que se hizo público, por tanto, en aportar, si se considera que puede tener algún interés, la visión de Comisiones Obreras en este asunto, que yo creo que sí la tiene. Era, por lo tanto, un informe, una visión crítica, por lo que veo, ¿no?, de cómo se había gestionado. La postura crítica acerca de la gestión de los fondos mineros de Comisiones Obreras no es nueva, yo creo que para muchos de los que están aquí, para muchos de los asturianos. No estoy hablando de algo nuevo. Bueno, no obstante, por aclarar un poco algo que acaba de decir usted, dentro del objeto de esta comisión es evaluar la gestión de los fondos mineros en Asturias y su posible conexión con la supuesta fortuna oculta del señor Fernández Villa. Por lo tanto, yo, permítame que discrepe, creo que sí era pertinente la pregunta que le hice. En todo caso, en fin, agradezco la respuesta y, bueno, a mí, independientemente de que se puedan conocer ese documento, digamos, por reseñas en prensa o por el momento en que fue hecho público, si tiene a bien hacérnoslo llegar a esta comisión, yo estaría encantado de echarle un vistazo. Mire, sobre un proyecto concreto, que es el proyecto de la residencia La Minería en Felechosa, quiero preguntarle ahora, ¿quién promovió la ejecución de esa infraestructura en la mesa correspondiente de la minería, la mesa regional de la minería? Pues es el Montepío de la Minería el que presenta dicho proyecto a esta mesa regional. Es lo que me consta. Del órgano de gobierno del Montepío forma parte de su organización, o representantes de su organización, ¿no? Sí, Comisiones Obreras, en virtud de los estatutos del Montepío de la Minería asturiana y en función del resultado de las elecciones sindicales, forma parte, tiene derecho a formar parte del órgano de gestión o de representado de gobierno del Montepío de la Minería. ¿Usted cree que la tramitación de ese expediente, digamos, completo, ¿no?, en fin, paso por los distintos, digamos, por las distintas administraciones, su aprobación y finalmente la adjudicación y la ejecución, ¿es correcto? ¿Fue una ejecución, una tramitación y una ejecución correcta desde su punto de vista? Bueno, yo tengo que entender que sí, desde el momento en el que cumplía los requisitos que se exigen en ese momento y se atenía a lo que la legislación vigente en ese momento contemplaba. Pero, evidentemente, más allá del cumplimiento de los trámites legislativos o el cumplimiento, digamos, de la legislación vigente, ¿usted cree que fue una adjudicación correcta, por ejemplo, a la empresa a la que se adjudicó la ejecución de esa obra? Hombre, repito, que en virtud de que se adjudicara, cumplimentando los trámites y los requisitos legales, por un lado por parte de la Administración y por otro los mecanismos internos del propio Montepío de la Minería, pues yo tengo que suponer que sí. Tiene que suponer que sí. Bien. Evidentemente usted no formaba parte de la comisión regional o comisión territorial, no sé cómo se llama el órgano directivo del Montepío. Comisión regional, sí. Comisión regional. Usted no formaba parte de la comisión regional, pero miembros de su organización sí formaban parte de esa comisión regional. ¿Le hicieron ver, le advirtieron algún tipo de irregularidad, alguna cosa que les llamase la atención o que, en fin, con la que no estuviesen de acuerdo en esa adjudicación? Repito que a mí en ese momento y cuando se toma esa decisión no me la podían hacer ver porque no ostentaba la responsabilidad que ostento en este momento y por tanto no le puedo responder a esa pregunta porque no ha lugar. ¿Y con posterioridad usted ha hablado con ellos? Yo he hablado con ellos, sí, con un marco de normalidad. ¿Y les pareció que fue correcta en todo momento esa adjudicación? Hombre, yo tengo que pensar que la participación de las personas que en ese momento tomaron esa decisión se hacía con la constancia de la legalidad y, por tanto, sí. Por tanto, no advirtieron, no le dijeron que hubiesen advertido nada de... Comisiones Obreras tenemos por norma que cuando advertimos alguna cuestión de esta actuamos y no nos basamos en apreciaciones subjetivas o en hechos no contrastados. ¿Esas personas sabían que la empresa a la que se adjudicaba la obra era de un amigo del presidente del Montepío, el señor Postigo? Lo desconozco. No le dijeron nada sobre eso. Es que no tiene lugar esa pregunta a mí porque yo en ese momento no era quien ostentaba la responsabilidad. Usted el día 6 de noviembre del 2014, parece que hace
público un comunicado, ¿no?, en el cual, en fin, manifiesta su total condena y repulsa por el uso abusivo del cargo del expresidente que el expresidente ostentaba en ese momento. Creo que hace referencia al señor Postigo. Así es. ¿Y a qué se refiere usted con el uso abusivo del cargo del expresidente? Pues al uso al margen del conjunto de la Comisión Regional y, por supuesto, de los integrantes de comisiones obreras en la misma, en el aspecto de que había, usurpando, a nuestro entender, lo que eran las funciones propias de su cargo, procediendo al blindaje, cuestión que también es pública y que el propio Montepío ha hecho pública, de una serie de contratos del personal del Montepío de la minería asturiana, cuestión que nosotros en ese momento condenamos y seguimos condenando. Y era referido al blindaje, o sea, la contratación de determinadas personas, digamos, próximas al presidente, a las que luego se les blindaba el contrato, ¿no? Al blindaje de determinados contratos, independientemente de la consideración que tuvieran esas personas, porque no era una de las atribuciones propias de su cargo, a nuestro entender. Usted hablaba en ese comunicado de la necesidad de abrir un nuevo ciclo dentro de la institución, y creo que solicitaban la dimisión de todos sus representantes en esa comisión regional, ¿no? Se produjo esa dimisión. No, nosotros lo que planteamos es una postura, desde el momento en el que se producen una serie de comportamientos que pueden arrojar dudas sobre principalmente el mayor activo que tiene la mutualidad, que son sus mutualistas, bueno, pues que se abriera un nuevo marco dentro de la entidad a través de la celebración de una asamblea extraordinaria, lo dijimos públicamente, y que por tanto el conjunto de la Junta Regional, y para facilitar ese proceso, pues abriera ese marco. Nuestros representantes así lo hicieron, y lógicamente yo el resto de las posturas de la Comisión Regional, pues bueno, podrán ser diferentes y no voy a entrar en, cada uno mantendrá su postura, y fue lo que hicimos en ese momento. Bien, pero ya digo, todas las irregularidades a las que ustedes hacían referencia, o el uso abusivo al que usted hacía referencia, era referido exclusivamente a la contratación de personal. Sí, nosotros en ese momento se constatan una serie de irregularidades como son estas que le menciono, y creemos que para despejar cualquier sombra de duda, bueno, pues es necesario abrir un proceso de participación con los mutualistas, y ese es el camino que en ese momento emprendemos, y esa es la postura que en ese momento adoptamos. Respecto a la obra de la minería, de la residencia de la minería, ¿a ustedes en algún momento les llamó la atención el volumen que adquiría esa infraestructura? ¿Les parece que era la infraestructura adecuada? ¿El precio que se pagó por ella le parece también que es el correcto y el adecuado? ¿En algún momento hicieron alguna valoración sobre cómo se estaba ejecutando esa infraestructura? Mire, nosotros... Dentro del sindicato, claro. ¿No? Yo puedo hacer por parte de mi organización, o en este caso de las personas que participan en la mutualidad a través de su comisión regional, la valoración que se hizo en su momento fue la de que se estaba ejecutando la obra se ejecutó en función de los presupuestos que se habían asignado, y evidentemente nosotros, desde luego, lo que no tenemos constancia es de ningún tipo de irregularidad, porque repito que nosotros actuamos con hechos objetivos, como actuamos con hechos objetivos cuando constatamos las irregularidades que usted mencionaba, y adoptamos una postura sindical. Por tanto, no hay constatación de ¿Alguno de sus representantes en el Consejo Regional del Montepío votó en contra de alguno de los acuerdos por el cual se hicieron esas adjudicaciones en algún momento? Mire, por lo que yo sé, en ese momento no la adjudicación, sino la opción acerca de este proyecto, por lo que yo sé, se hizo por unanimidad del Consejo Regional. Es una cuestión que también es pública, no es nada. Y ahora yo le pregunto, un supuesto objetivo, ¿no? Es un proyecto que se propone por parte de los sindicatos en la mesa regional, una infraestructura destinada al Montepío, que es un Montepío dependiente también de los sindicatos mineros. Se modifica un Real Decreto para que puedan financiarse al 100% esa infraestructura. Se acuerda esa infraestructura en el seno del Consejo Regional por unanimidad.
se adjudica esa obra a una empresa de un amigo del presidente del Montepío. Finalmente ese Montepío o la residencia geriátrica la gestiona una sociedad limitada que es propiedad al 100% del Montepío. Todo ese proceso que yo le estoy relatando, ¿a usted le parece que es regular, normal? Mire, dos consideraciones. La primera, el Montepío no está gestionado por las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales tienen derecho, en virtud a los estatutos, a tener una representación en la Comisión Regional del Montepío de la Minería. Yo creo que eso es un matiz importante para evitar interpretaciones, bueno, pues tendenciosas. Y el proceso que a mí me consta que se sigue en toda esta cuestión es en cada momento el que se atiene a la legislación vigente en virtud de lo recogido en el Plan General de la Minería y en lo que pueda ser la adjudicación de este tipo de cuestiones para su posterior ejecución. Por tanto, yo, ateniéndome a hechos objetivos, entiendo que se contemplan toda la serie de casuísticas que pueden permitir estas serie de cuestiones. Ahora yo, relaciones, no voy a entrar porque creo que sería en un debate que creo que está siendo estéril, en relaciones de otro tipo de personas a las que yo en ese momento ni siquiera conozco ni puedo establecer vínculos de un otro tipo con nadie. Yo los vínculos son los que nos han manifestado aquí el señor, el gerente de esa sociedad que ejecutó. Él empezó su manifestación, no contestó a preguntas, pero sí empezó su exposición en esta sala manifestando su amistad ya anterior con el señor Postigo. Por eso yo no me invento nada, hablo de cosas que se han dicho en esta sala por ese señor. Por eso yo le pregunto si eso las personas de su sindicato que formaban parte de ese consejo regional lo sabían, y si lo sabían, si les parecía normal. No, y más allá de eso, si a usted, como digamos responsable máximo del sindicato en ese área, le parece también normal, si, sabiéndolo ahora, no porque yo me lo invente o porque lo haya oído por ahí, sino porque lo ha reconocido aquí el propio digamos dueño de la empresa constructora. Pues yo no sé, las relaciones del dueño de la empresa constructora, las relaciones de cualquier tipo, sinceramente, a mí, y lo que hayan dicho aquí, yo me atengo a la parte, entiendo que es en la cual objetivamente mi organización se debe mover y no entro en otro tipo de consideraciones. Bueno, también hay una cuestión, por la parte de la empresa UNOSA se nos ha facilitado lo que son las retribuciones que perciben a las organizaciones sindicales por su participación en el comité intercentros, ¿no? Se nos ha explicado, se nos ha hecho un desglose de las cantidades. Ustedes, la Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras, perciben unas cantidades. Yo le pregunto, ¿esas cantidades las percibe el sindicato, ¿no? Son en concepto de gastos, digamos, o sea, retribución por los gastos de desplazamiento al comité de intercentros, se ingresan en la caja del sindicato, supongo, y luego se distribuyen entre los miembros del comité de intercentros, o cómo se hace el gasto de esa. ¿Queda ingresado? Vuelvo a repetir que creo que el objeto de su pregunta se aleja de las atribuciones de esta comisión, y una vez más no tengo ningún problema en contestar a la cuestión que me plantea. En comisiones obreras cualquier tipo de asignación llega hasta el último céntimo a la organización. Por tanto, las asignaciones, en este caso de la empresa UNOSA, se ingresan en la organización y son, lógicamente, percibidas en virtud de los acuerdos que existían en su día con la empresa pública UNOSA, y, por tanto, su utilización se atiene a la finalidad para la cual están destinadas y en función de eso se justifican por parte de quienes las perciben, lógicamente. Y antes del 2001, ¿no? Antes del 2001 se ingresaban también en la caja del sindicato o hasta el último céntimo. Siempre. ¿Y les consta siempre que la persona que recibía eso? Nos consta que de los ingresos de comisiones obreras en esta o en cualquier otra situación, hasta el último céntimo se percibió por parte de la organización y se destinó a la función original a la que estaban concebidos.
en fin, sabe por qué le pregunto esto, ¿no? Porque quiere decir, el otro sindicato... No tengo la capacidad de discernir en función de lo que usted pueda tener en la cabeza. Dígamelo, si usted tiene esos pagos se hacen de la misma manera a las dos organizaciones sindicales representadas en UNOSA, y sin embargo, bueno, y hasta el 2001 se ingresaban a favor, digamos, con talones nominativos a favor de la persona física del responsable del sindicato. Pero yo puedo hablar de comisiones obreras y le he respuesto. Estoy explicando por qué le hago la pregunta. Y según nos ha manifestado el responsable del SOMA, en el caso del SOMA UGT, ese ingreso no se hacía luego en la cuenta del sindicato. Usted me dice que sí, que en su caso no tiene ninguna duda de que eso se ingresaba hasta la última peseta en la caja del sindicato. Por eso le hago la pregunta, no porque yo tenga ningún interés en bucear ahora mismo en las finanzas internas de su organización, ni mucho menos, pero estoy hablando de un caso que, en fin, una situación que nos ha venido dada por la información que hemos recibido de la empresa. Bien, finalmente, usted evidentemente no desconoce el papel del señor Fernández Villa en el sector de la minería en Asturias a lo largo de muchos años. En función de eso, usted puede tener alguna no sé, idea, pues, algún tipo de conocimiento de dónde puede haber, si es que la tiene, de dónde puede haber venido la procedencia de esa fortuna oculta del señor Fernández Villa. No la tengo. Muy bien. Pues por mi parte no le haré más preguntas. Muchas gracias por su respuesta. Para el turno de preguntas tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida.